Gracias por vuestra puntualidad una vez más. Bienvenidos a la nueva conferencia gratuita del Máster Conciencia y Ser, que hoy tratará de un tema muy interesante bajo el título que le hemos dado de Las casualidades no existen, conoce las leyes universales. Esta conferencia la va a facilitar de nuevo Julio Bogeat, el director del Máster Conciencia y Ser. Muchos ya le conocéis y para los que no, pues os recuerdo que Julio es psicólogo clínico, que se ha formado en diferentes herramientas que utiliza en sus terapias con sus pacientes, como el eneagrama, la hipnosis ericksoniana, la terapia Gestalt y más recientemente en la nueva terapia. Es un psicólogo clínico, digamos que muy abierto de mente y con muchas inquietudes. Es el sexto año, la sexta edición, que dirige además el Máster Conciencia y Ser, de la que muchos sois alumnos o lo habéis sido. Y bueno, me apetece muchísimo dar las gracias a todos los que os habéis inscrito hoy a esta conferencia de diferentes partes del mundo, desde España, Colombia, México, Estados Unidos. La verdad que cada vez es más internacional esta información que se lanza desde el Máster Conciencia y Ser. Y esta conferencia en concreto es introductoria al cuarto módulo de Leyes Universales. Durará aproximadamente 50 minutos y se darán 10 minutitos al final para todas las dudas o todas las preguntas que os puedan surgir. Así que sin más preámbulos, os dejo con Julio Bogeat. Espero que disfrutéis mucho de la conferencia. Os recuerdo también que grabaremos esta sesión, ya la estamos grabando de hecho, y que quedará colgada en el canal de YouTube. Si no lo seguís todavía, os podéis suscribir para que os lleguen las notificaciones y si no, os lo enviaremos para que estéis informados e informadas. Muchas gracias y que os divirtáis con, bueno, por lo menos que disfrutéis muchísimo con esta conferencia. Julio, bienvenido. Muy buenas a todos, a todas. Muchísimas gracias, Laura, por estar. Ya sabes que te quiero mucho. Bueno, gracias también a María José por facilitar toda esta difusión de esta nueva conferencia abierta para todo el mundo. Va a dar lugar sobre todo a una introducción para lo que vamos a ir desarrollando junto con todos los alumnos en este cuarto módulo, donde trabajaremos con las leyes universales. Pero sí que me gustaría bueno, pues hacer una especie de pildorazo, como comprenderéis, en 50 minutos. Hablar de las leyes universales es peccata minuta, ¿no? Como diría alguno por ahí, ¿no? Es importante para ello que hagamos una especie de recorrido histórico para que podáis observar cuál ha sido ese trayecto que hemos ido transcurriendo, ¿no? Todos los alumnos, ¿no? A lo largo de este tiempo, de estos 4 meses que llevamos ya transitando. Hemos estado en el primero de los módulos dando una serie de evidencias, de postulados científicos para poder aseverar que efectivamente existe una ciencia que respalda la consciencia, la existencia de un Dios, de un absoluto, que manifiesta todo aquello que el ser humano va a ir trabajando para poder ir pasando de esos niveles de ignorancia a estos niveles de sabiduría, ¿no? También estuvimos hablando de todo lo que era el entramado egoico, de cuáles son estas maneras de pensar, sentir y actuar, que van a formar parte de estos entresijos que nos van a ir cada vez más metiendo en esta vida, en este juego al que llamamos Matrix, ¿no? Y de cómo desde ahí vamos a ir pudiendo posicionarnos como testigos de nosotros mismos para darnos cuenta de que efectivamente somos un ser observando a esa maquinaria egoica al que llamamos ego, ¿no? O personalidad. Profundizamos aún más con el tema del eneagrama, un modelo que ayuda al diagnóstico de ese avatar que hemos venido aquí a impostar como almas que somos, en ese contrato que se dio en aquellos planos
para poder seguir trascendiendo y trascendiendo y aprendiendo y aprendiendo, ¿no? Y es que este es el camino de la vida realmente, ¿no? El camino de la vida es ir transmutando lo que son los niveles de ignorancia, que se van a ir traduciendo en muchas ocasiones en niveles de sufrimiento. Vamos a sufrir en la medida en la que estemos aposentados en un sistema de creencias que va a derivar en unos resultados que van a ser poco satisfactorios, por no decir en ocasiones muy dolorosos. Y desde ahí, bueno, lo importante es el forjar una buena estructura de autoconocimiento para que podamos seguir avanzando en este camino hacia la evolución consciencial. Desde el principio de los tiempos, desde aquel templo de Apolo en donde ponía claramente Noscete ipsum, conócete a ti mismo, todas las religiones, todas las culturas antiguas han estado interesadas en el propio autoconocimiento. Y es que en la medida en la que nos conocemos, vamos comprendiéndonos, y en la medida en la que nos vamos comprendiendo, vamos a ir aceptando aquello cuanto somos, traducido en forma de sombra y traducido en forma de luz, ¿no? En esta bajada al mundo de la forma, en donde todo lo vamos a interpretar de una manera muy dualista, ¿no? Negro, blanco, feo, bonito, inteligente, estúpido, en fin, el ser humano se maneja así, nos manejamos así, pero desde ese lugar en donde cada vez vamos tomando conciencia de nosotros mismos, vamos a ir pudiendo desmaterializarnos, es decir, vivir más desde nuestra alma y un poquito menos, aunque sea desde el ego. Y por ende, vamos también a poder irnos despolarizando, es decir, vamos a poder ir quitando carga crítica, carga de juicio frente a aquello cuanto acontece en la vida, entendiendo que lo que traiga es lo mejor que puede traer al margen de que a nosotros nos guste o no. En este sentido, podemos darnos cuenta de que la aceptación es una palabra clave en toda esta información y en muchísimas otras tradiciones. Si no hubiera aceptación, no habría trascendencia del ego, no habría alineamiento con el alma y por lo tanto estaríamos en conflicto perpetuo porque no pararíamos de sufrir. Y es que los seres humanos sufrimos, vuelvo a repetir, porque hay un sistema de creencias que es limitado, es limitante y por lo tanto en el momento en donde las circunstancias ajenas a mí no se dan en función de lo que mi propia agenda esperaba que se diera, voy a comenzar a conflictuarme, ¿no? Voy a comenzar a generar patrones de sufrimiento y el sufrimiento es esto. El sufrimiento realmente es una fiebre mental, es un conflicto interno que se da entre aquello que acontece y aquello que yo espero o debería esperar acerca de lo que fuera o dejara de ser, ¿no? Por eso el Buda ya lo decía hace muchísimos años, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? ¿Y por qué sufrimos? Bueno, sufrimos muchas veces porque no comprendemos, básicamente, este es el tema, ¿no? Entendemos que lo que quiero, desde mi posición más egoica, es lo que debo tener, cuando en realidad tengo aquello que más necesito para mi propia evolución, para mi propio crecimiento espiritual. Es raro en ocasiones que aquello que yo quiero, desde una perspectiva egoica, coincida con aquello que yo necesite. Y esto va a ocurrir en la medida en la que yo me vaya alineando a la ley, ¿no? Desde las antiguas sabidurías perennes de la humanidad, empezando por los antiguos Upanishads, que son los libros sagrados hindúes, donde hablaban también, pues, desde hace tanto y tanto tiempo de la gran verdad, hasta los evangelios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, se ha ido siempre señalando que todo aquello cuanto acontece es lo que debe acontecer por nuestro bien, en un camino evolutivo hacia el amor, en letras mayúsculas, o la gran comprensión.
Por lo tanto, es inútil muchas veces luchar contra aquello que es, porque muchas veces nos va a desgastar. Realmente ese conflicto interno nos va a ir mermando cada vez más y más energía y por lo tanto vamos a ir perdiendo oportunidades de poder vibrar alto para poder asentarme en lugares de comprensión mayores y por lo tanto abrazar el amor, entendiendo este amor como la gran comprensión, la gran comprensión. Por eso digo, los Upanishads en el 800 y entre el 800 y el 400 antes de Cristo ya estaban trazando esta línea hacia el conocimiento, hacia el autoconocimiento, el conocimiento propio y también hacia el conocimiento del cosmos, hacia el conocimiento de esas leyes universales que van a ir orquestándose para poder dilucidar cuál es el camino de trascendencia hacia el espíritu, ¿no? El camino de trascendencia del propio ego, del propio yo. Con el paso del tiempo, como digo, el Antiguo y el Nuevo Testamento también en muchísimas referencias así lo aseveraron. Bueno, seguro que conocéis la famosa frase hasta el último pelo de vuestra cabeza está contado. Hay muchísimas referencias al respecto en todas las tradiciones, ¿no? En todas las tradiciones siempre se habló de esto, se habló precisamente de la necesidad de rendirnos a la voluntad de Dios, a la voluntad del universo, a la voluntad del absoluto, al dejar ir. Los antiguos sabios lo venían diciendo desde siempre, ¿no? Soltar, soltad y soltad. Y cuando hayáis soltado, volved a soltar, ¿no? Porque todo está regido en el universo, ¿no? Todo está absolutamente trazado ahí ya. Y esto no significa que el ser humano no tengamos libre albedrío, sino que obviamente podemos generar acciones y soltar resultados. Esta es la manera más inteligente, en mi opinión y en mi experiencia de vivir la vida, ¿no? Sea como sea, fue Hermes Trismegisto quien por fin en el siglo III, IV antes de Cristo, pudo ya encuadrar una serie de leyes universales para que todas estas pudieran ser estudiadas a través de las diferentes escuelas que se fueron gestando a partir de su existencia, ¿no? Hermes Trismegisto vivió en la época de Ptolomeo, de hecho era un sacerdote egipcio, y este hombre, bueno, pues creó tal impacto que gracias a él se fundó sobre todo una escuela cuyos alumnos sintetizaron toda su sabiduría, ¿no? Y es que él hablaba básicamente de 7 leyes universales, la ley del mentalismo, la ley de causa y efecto, la ley de la correspondencia, la ley de la polaridad, la ley de la vibración y la ley del ritmo. A partir de ahí, todo el mundo que se iba acercando, todos aquellos eruditos que querían beber de la antigua sabiduría, pues fueron observando precisamente de qué manera podían manejarse en estas tesituras y no solamente comprender su propio ego, generar niveles altos de autoconocimiento, de compasión, sino también comenzar a conocer aquello a lo que llamábamos universo, o aquello a lo que llamamos universo cada vez que miramos al cielo, ¿no? Por lo tanto, el Kybalión describe ya desde hace muchísimo tiempo esos 7 principios herméticos. Cuando digo herméticos digo inmutables, aquellos principios que son cerrados, que no cambian a lo largo de los tiempos, para poder dar un poquito de luz a todas las personas que se fueron acercando a toda esta sabiduría, ¿no? También hubieron diferentes escuelas iniciáticas en la antigua Grecia también y en diferentes escuelas pitagóricas. Estamos hablando ya, fijaos, de siglos muy, muy antaño, ¿no? O sea, que, vamos,
casi toca la noche de los tiempos, ¿no? El cristianismo gnóstico también en el siglo I después de Cristo, con todas esas sectas judías y cristianas que lo que querían era liberarse de una iglesia ortodoxa para abrazar realmente una sabiduría menos contaminada por los conceptos humanos. El Evangelio apócrifo de Santo Tomás también hace diferentes referencias a estas leyes, ¿no? Y bueno, sí, así en un sinfín de postulados en los que no me puedo entretener ahora mismo porque sería demasiado largo, ¿no? Las leyes universales fueron perdiendo fuerza en la medida en la que diferentes religiones también querían ir impostando sus propios criterios, pero en el siglo XIX finalmente se vuelve a reeditar, siglo XIX, fijaos que estábamos hablando de unos cuantos siglos atrás, y se reedita de manera anónima, retitulándose, reconfigurándose como los tres iniciados, ¿no? Y de ahí bebieron también escuelas como la Teosofía de la mano de Madame Blavatsky, de Annie Besant y de otros tantos, ¿no? Sea como sea, las leyes universales, los principios universales tienen un propósito, y el propósito es que el ser humano comprenda que no solamente existen leyes físicas que son fácilmente verificables a través de nuestros sentidos físicos, como es, por ejemplo, la ley de la gravedad, donde se estipula claramente que un objeto lanzado en el vacío recorre una velocidad de 9,8 metros por segundo, y sabemos que si nos tiramos desde nuestro piso, bueno, pues podemos terminar mal en este sentido, sino que las leyes universales lo que quieren realmente es llegar al amor, ¿no? Esa ley suprema situada, ahora lo veréis, en el vértice superior de todo este entramado, ¿no? De comprensión. El sufrimiento, el concepto de sufrimiento como algo a ser trascendido, el sufrimiento como un anclaje a un nivel de ignorancia mayor o menor. Todas las religiones, absolutamente todas las culturas lo han ido diciendo desde una perspectiva o de otra, ¿no? El budismo, por ejemplo, termina en el momento en donde uno abraza el nirvana, ¿no? Que es ese estado de plenitud absoluto, de comprensión y de certeza en donde uno entiende que es mucho más de lo que cree ser. En el hinduismo pues también ocurría, ¿no? En aquel concepto que se denominaba y se denomina moksha, ¿no? Esa fusión con el todo en donde de repente yo ya despierto de este letargo, de este sueño del alma, ¿no? Y en el cristianismo, como no, hablando del cielo, este lugar idílico que no es otro lugar que está en nuestra mente y que en un momento determinado, al dejar este cuerpo físico, este cuerpo emocional y esta mente inferior, trascenderemos hacia él, ¿no? Pero bueno, todas estas propuestas lo que intentan realmente es que hagamos este movimiento en vida. Y esto es complicado porque no dejamos de tener un cuerpo físico, un cuerpo emocional y una mente inferior. Pero bueno, en la medida en la que uno va ganándose el pan, ¿no? Como ya decía también el Maestro Jesús, ganaréis el pan con el sudor de vuestra frente, que no era otra cosa que ganaros el conocimiento a través del sudor de vuestra frente, pues comenzaremos a vivir realidades mucho más amables, ¿no? Mucho más acordes bueno, al ser que ya es intrínseco en nosotros mismos y que hemos olvidado de alguna forma. Venimos aquí únicamente a recordar, este es el propósito, a recordar que somos amor, a transmitir ese amor y a poder crear una comunidad mucho más humana, ¿no? Porque desde este paradigma todavía entendemos que somos realmente centauros. Somos mitad humanos, mitad animales, todavía tenemos
movimientos de reactividad muy, muy potentes, ¿no? Entonces, como digo, he hecho una memoria histórica a pinceladas para que veáis que efectivamente el origen de todo esto de una manera más estructurada es el Kybalión, pero que desde el siglo XIX, en donde se reedita, comienza a aparecer a través de este título que os comentaba, Los Tres Iniciados. En el siglo XX aparece también la metafísica cristiana a través de Connie Méndez y de M. Fox, y quizá la figura más contemporánea hoy en día sea la de un hombre colombiano que recibió una información poderosísima y que habla precisamente de estas leyes universales. Y él se llama Gerardo Smelding, es un autor que está contemplado, por supuesto, en la obra de Gonzalo Rodríguez Fraile, el presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia, y una información con la que nos encanta trabajar también. Entonces, sí que me gustaría evidenciar que efectivamente existen esas leyes, al margen de que nosotros seamos o no capaces de verificarlas en primera línea. Por a lo mejor, al igual que la ley de la gravedad se puede verificar, se puede observar, se puede palpar inmediatamente, hay otras leyes que no se hacen de la misma forma, que no podemos evidenciar de la misma manera, ¿no? Pero hay otras muchas que sí, no solamente es la ley de la gravedad, sino la propia ley de la ebullición, que dice que el agua hierve a una temperatura de 100 grados centígrados. Esta también la podemos observar claramente. La ley de congelación, que dice que el agua se congela cuando llega a una temperatura de 0 grados. Existe una ley también de vaporización del agua, a partir de la cual, cuando supera los 100 grados centígrados, comienza a convertirse a estado gaseoso. Sabemos, por ejemplo, también cuál es la velocidad de la Tierra. Aproximadamente son unos 102.000 kilómetros por hora, fijaos, ¿no? Podemos también atisbar desde hace muchísimo tiempo cuáles son las leyes de la genética de Mendel, ¿no? Es decir, cómo se van configurando todas estas transmisiones por herencia genética y podemos anticipar incluso con estas leyes diferentes creaciones, ¿no? Y bueno, si nos vamos a lo más cotidiano también, nos damos cuenta de que cuando nos pasamos de velocidad en nuestros vehículos podemos ser sancionados, ¿no? Lo que quiero decir es que el hecho de no conocer las leyes no nos exime de sus resultados, ¿no? De mutables. ¿Y por qué son mutables? Porque llega un momento en donde, en función del gobernante o de la persona que esté a cargo de estas leyes, se irán cambiando en función de las necesidades propias, y no solamente propias, sino de los diferentes colectivos, ¿no? Que de ahí se puedan derivar. Entonces, es importante entender que nosotros estamos sujetos a mutabilidad, a cambios, en lo que se entiende como la ley de los hombres, pero que sin embargo estamos absolutamente dentro de los principios herméticos, de esos 7 principios herméticos de los que os voy a hablar, ¿no? Si podéis imaginaros un triángulo superior, un triángulo en donde aparece un vértice superior, donde podría estar la ley del amor, justo a su lado abajo estaría la ley de la manifestación, y justo en el otro vértice estaría la ley de polaridad. Ese triángulo superior hablaría de la creación del universo, ¿vale? Si nos quedamos únicamente con la ley del amor, como digo, situado en el vértice superior, podemos darnos cuenta, y así lo refiero en todas las tradiciones, que es el absoluto inmanente, ¿de acuerdo? Es ese lugar en donde toda la información está depositada como si se tratara de una wifi, ¿vale? Nosotros cuando accedemos a internet y googleamos X palabra, inmediatamente va a haber un movimiento hacia esa wifi, hacia esa nube universal para poder recoger esa información.
es el lugar de mayor alta frecuencia vibratoria. Es aquel lugar en donde el espacio y el tiempo se hacen cero y la vibración es tan alta que todo es en el eterno uno sin segundo. ¿Sí? Esta sería la ley del amor, esta sería la ley de la causa incausada, es decir, todo aquello cuanto comienza en esta vida comienza por amor, comienza a través de esa gran comprensión en letras mayúsculas. Inmediatamente, la primera emanación que se deriva de esa ley del amor va a ir a parar a la ley de la manifestación, y la ley de la manifestación tiene un principio activo que es el principio masculino, es el producto de esa primera emanación de esa ley del amor. En el principio era el verbo y el verbo se hizo carne, ¿verdad? Pues esto vendría a ser, ¿no? La ley de la manifestación no puede manifestarse sin la ley de la polaridad, sin la tercera de las leyes de ese triángulo superior. ¿Y por qué no puede manifestarse sin esa ley de la polaridad? Porque la ley de la polaridad trae el principio femenino y no hay nada en el universo que no esté regido por la combinación de una interacción entre el principio activo masculino y el principio activo femenino. El principio masculino vendría a ser una energía de transmisión y el principio femenino vendría a ser una energía de recepción. Ahora mismo yo estoy hablando, hay un efecto, hay un punto masculino, transmisor de información, y vosotros, a través de vuestros oídos, estáis escuchando esa información. Cuando yo me pongo a escribir en un papel, el principio masculino sería el bolígrafo con el que escribo, y el papel vendría a ser esa base receptiva a través de la cual se va a ir impostando ese principio masculino. Bueno, pues ese triángulo rige la creación, ¿no? Partimos, vuelvo a repetir, de un inmanifestado, ese absoluto inmanente, esa causa incausada, la que podemos llamar universo o Dios, consciencia incluso, ¿por qué no?, para descender en esa primera emanación hacia la ley de la manifestación, y en combinación con la ley de la polaridad comienzan a crearse las cosas, comienza a crearse absolutamente todo aquello cuanto conocemos en este universo, ¿sí? Después habría justo un triángulo invertido, en donde en su vértice inferior estaría la ley de la naturaleza, en otro de los vértices estaría la ley de la correspondencia, y en el otro de los vértices estaría la ley de la armonía. La ley de la naturaleza es la más densa de todas. Fijaos que estamos pasando de lo superior, es decir, de esas leyes que rigen la creación, de todo aquello cuanto acontece en este universo, y nos vamos a ese triángulo inferior en donde van a aparecer las tres leyes que rigen todo aquello que ya es manifestado y a través de las cuales podemos ya comenzar a interactuar. Estas tres leyes superiores no las podemos tocar desde nuestra condición de seres humanos, pero sin embargo el triángulo inferior sí puede ser de alguna forma gestionado por todos nosotros. ¿Y de qué forma? Vuelvo a seguir con la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza va a regir el mantenimiento de la vida física, va a regir el mantenimiento el mantenimiento de la generación y la defensa de mi propia existencia física. Por eso todos los animales, por eso incluso también los seres humanos, por supuesto, tenemos un instinto que va a regularnos de una manera u otra para poder cuidar de nuestro cuerpo y poder sobrevivir, poder seguir en esta experiencia de vida. También la ley de la naturaleza rige todos los procesos ecológicos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal, lo va a ir redirigiendo para que todo esto se pueda mantener.
¿cómo sabemos que estamos dentro de la ley de la naturaleza? ¿Cómo sabemos que no estamos violando la ley de la naturaleza? Bueno, sabemos esto porque cuidamos nuestra alimentación, sabemos esto porque dormimos las horas adecuadas, sabemos esto porque hacemos ejercicio físico individualizado de tal manera que nuestro cuerpo está en armonía, porque todo tiende a esa armonía, a este equilibrio, ¿no? Es la ley más básica que hay, es la ley que con mayor facilidad se puede transgredir y es una ley que, aun siendo la inferior, en ella se pueden observar el resto de las otras leyes, es decir, la ley del amor, la ley de la manifestación, la ley de la polaridad, la ley de evolución, armonía, correspondencia, se van a materializar en la ley de la naturaleza y esto es precioso, porque a través de la naturaleza podemos verificar efectivamente que siempre detrás de cualquier diseño existe un diseñador y que ese diseñador, por muchas vueltas que le demos, termina en esa fuerza maravillosa a la que podemos llamar amor, Dios, universo, absoluto, X. Bien, la otra ley del triángulo inferior es la ley de la armonía. Y la ley de la armonía que rige, pues rige las interacciones entre dos fuerzas que se relacionan entre sí. En este caso somos seres humanos interrelacionándonos y esa interacción va a tender al equilibrio, va a tender a la armonía. ¿Pero por qué va a tender a la armonía? Porque todo en esta vida tiende precisamente al amor, finalmente. Aun con todo, la ley de la armonía no tiene que ver ni con el amor, no tiene que ver ni con la paz, no tiene que ver con nada de esto. Se trata del equilibrio, ¿vale? ¿Cómo sabemos que estamos violando la ley de la armonía? Sabemos que estamos violando la ley de la armonía en el momento en donde yo insulto a una persona. ¿Por qué? Porque la ley de la armonía tiene un postulado muy básico que dice todo aquello cuanto se ataca se defiende. Entonces, la gran herramienta para no violar, para no transgredir la ley de armonía es el respeto. Si yo estoy respetando, tengo muchas más posibilidades que mi propia interacción con otro individuo sea amable, ¿no? Sea armónico, sea equilibrado. Hay una frase muy típica en esta ley que dice, en forma de refrán, no sé si hay en Latinoamérica, en Estados Unidos lo conocéis, aquí en España seguro, dice así: allá donde fueres, haz lo que vieres. Es un movimiento de adaptación, un movimiento para que no haya erosión entre dos fuerzas que están interactuando o incluso entre un colectivo. La tercera ley dentro del triángulo inferior vendría a ser la ley de correspondencia y esa ley de correspondencia tiene una frase, un postulado que dice así: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. ¿Sí? Esta ley va a mostrar de qué manera, de una forma muy detallada, cada uno de nosotros vamos a poder vivir nuestro propio destino, entendiendo por destino aquello que se nos dificulta en la vida y también vamos a vivir a través de esa ley de correspondencia nuestra misión, es decir, aquello que se nos facilitó y aquello que hemos venido a enseñar a otros, ¿sí? Y sobre esa ley de correspondencia vendría a estar la ley de evolución, aparecería la ley de evolución que conecta ese triángulo superior con ese triángulo inferior. La ley de evolución es ese lugar, es esa ley, mejor dicho, que permite la transgresión de todas las leyes. Permite absolutamente todo aquello que el ego tilda como aberraciones. Y es esta ley la que permite precisamente el aprendizaje evolutivo, el aprendizaje, la pedagogía de nuestro ego hacia la sabiduría, porque lo hace en función del conflicto. De alguna forma,
la ley de evolución vendría a traernos esas asignaturas que yo tengo que aprender en términos de colegio, y la ley de correspondencia vendría a situar de una manera muy concreta de qué manera, con quién, en qué horario. Es decir, si en la ley de evolución pone este señor Julio o Conchi o María Isabel o Jorge tiene que aprender matemáticas, la ley de correspondencia vendría a decir en qué aula, con qué profesor, en qué horario, cuántos días a la semana, etc. Vendría a definir todo ese caldo de cultivo de circunstancias en donde se va a dar todo esto. Por lo tanto, en la ley de evolución yo voy a aprender por contrastes, por conflicto, que no puedo entender qué es la paz si no he vivido antes la guerra. No puedo aprender qué es el amor si no he vivido antes el miedo. No puedo aprender qué es el respeto si antes he sido irrespetuoso o han sido irrespetuosos conmigo. Es ese lugar, es esa ley que puede ser únicamente superada por la ley del amor. La ley de la evolución tiene superioridad, es decir, tiene mayor fuerza sobre el triángulo inferior, pero nunca puede actuar por encima del amor, ¿vale? En todas las leyes siempre hay jerarquías. La ley de la naturaleza, como decía, es la ley más transgredible, ¿vale? A nivel genético se han hecho a ojos del ego absolutamente muchísimas aberraciones, ¿no? Pero esto se ha permitido a través de la armonía, a través de la correspondencia y a través de la evolución. Por lo tanto, estamos en un contexto en donde podemos darnos cuenta de una manera más densa hasta dimensiones más sutiles de la consciencia, que todo aquello cuanto ocurre, ocurre por ley. Y si no, no ocurriría. Todo aquello que nuestro ego tilde como incorrecto no es cierto. Todo ocurre con un propósito evolutivo hacia el amor, ¿no? Y es que, fijaos de una manera muy sencilla, si miráis al cielo, o sea, la velocidad de traslación de cada uno de los planetas en cada una de sus órbitas, orquestados absolutamente dentro de una galaxia, dentro de esa galaxia con otras más galaxias, es decir, el campo es absolutamente infinito. Y ya lo decíamos en algún momento, vivimos en un océano, igual que los peces no se dan cuenta de que están inmersos en esa inmensidad oceánica. Los seres humanos, todos los seres vivos, no nos damos cuenta de que estamos absolutamente abrazados por algo que no somos capaces de atisbar a través de nuestros sentidos físicos, pero que en la medida en la que vamos aumentando nuestro nivel de frecuencia, nuestro nivel de conciencia, vamos a ir pudiendo discernir de una forma mucho más palpable, ¿no? Mucho más palpable. Esto es, a grosso modo, una introducción a las leyes universales. Yo creo que esto es fundamental tenerlo en cuenta, porque no solo en la medida en la que nosotros comprendemos cuál es nuestra maquinaria egoica, sino que además comprendemos de qué forma funciona la vida, de qué forma funciona todo aquello a lo que llamamos vida, comenzaremos a aceptar muchísimo más fácilmente todo aquello cuanto acontezca y podremos, bueno, pues surfear mucho mejor, ¿no? Fluir mucho mejor en esto a lo que llamamos vida. Siempre lo decimos también, no creáis nada de lo que aquí se ha explicado. Este no es un contexto ahora mismo para creer nada. Desde el nuevo paradigma de la realidad no invitamos a creer nada, es más, invitamos a que todo aquello que se diga se ponga en tela de juicio para
poder daros la oportunidad de verificarlo en vuestra propia experiencia, ¿no? Bueno, yo creo que con esto es suficiente. Han pasado 45 minutos y creo que es interesante escucharos y sobre todo resolver alguna pregunta que tengáis. Así es que feliz de escucharos. Podéis hacerlo o bien levantando la mano, Laura estará atenta de ello. Miriam ha levantado la mano y Andrea también. Muy bien. Así que adelante, Miriam. Hola, ¿me oís? ¿Sí? Sí, ¿Me oís? Miriam. Ah, vale. Hola, buenas tardes. No, Julio, es justo sobre lo último que has dicho, ¿vale? Que yo, como os digo siempre, ya estoy en el camino de entender todo esto y de que todo me cuadre, pero no llego a entender muy bien, o sea, como que me lo intento explicar, pero al final digo, no sé, me falta el clic, ¿no? El que nos falta a todos, supongo, de por qué realmente sabemos que todo lo que pasa tiene que pasar, porque en las leyes físicas, como tú dices, es súper sencillo porque tampoco sabemos si tiene que pasar o no. Simplemente sabemos que siempre pasa y no se ha dado nadie que diga que no pasa. Por ejemplo, con lo de la gravedad. Tiro algo, todavía estamos por ver a alguien que tira algo al suelo o que se caiga desde el cielo, vamos, desde arriba, desde el árbol, desde... No ha caído, ha ido para arriba. Entonces, estamos por ver eso todavía. Pero lo demás, claro, es muchísimo más difícil de entender porque no se ve. Pero, a ver, yo sé que hay muchas cosas que no se ven y, de hecho, hemos crucificado, entre comillas, a hombres en su día por decir que existían los microbios y cosas que no se veían, y se ha demostrado, por supuesto, que existen, ¿no? O sea, que yo puedo entender eso, que porque no se vea no significa que no existe, pero sí que no sé, o sea, no sé unirlo no sé unirlo al 100% y convencerme, porque me quiero convencer, ¿vale? De decir, es que todo lo que pasa tiene que pasar, es que es bueno para la evolución, porque siempre estamos, pero ¿y si hubiera pasado de esta otra manera, no habría sido también bueno? Pero si yo hubiera, no sé, también hubiera sido bueno o hubiera llegado al mismo sitio o incluso hubiera avanzado más en mi vida. Eso es lo que me cuesta decir, pero ¿cómo sabe el universo si realmente el universo no malgasta energía? ¿De qué manera puede abarcar el universo o Dios o tal cada cosa que sucede como para saber que eso ha sido así? O sea, bastante tenemos cada uno con arreglarnos nuestra vida como que una ley superior o un amor pueda ser capaz de controlar cada acto que pasa. No sé, es que no me cabe en la cabeza ese clic. Mira, Miriam, lo mejor que podemos hacer antes de tocar el amor en letras mayúsculas, porque esto obviamente es difícil desde el ego que importamos, no es convencernos a nivel cognitivo de que existen estas leyes, es verificarlo desde la experiencia. Se trata de que nos convirtamos en la experiencia. ¿Y cómo sabemos que estamos dentro de la ley? Esto lo hemos hablado. Lo sabemos a través de los resultados. ¿Y qué resultados son esos? A nivel interno hay 3 resultados: paz, felicidad y espíritu de servicio. Cuando estamos alineados a la ley, inmediatamente estamos alineados a esta energía, ¿no?, de bienestar, ¿no? Esa energía en donde además yo mismo me puedo posicionar al servicio del otro porque estoy pleno de mí. Y por ende también se dan unos resultados a nivel externo, ¿no? ¿Y qué niveles son estos? La salud, las relaciones armónicas, la abundancia y la capacidad de adaptación. Es decir, cuando yo estoy fluyendo con la ley, tengo buena salud. Cuando yo estoy funcionando, estoy fluyendo con la ley, tengo relaciones armónicas porque utilizo la herramienta del respeto. Cuando estoy fluyendo con la ley, tengo abundancia, y esto no implica necesariamente tener recursos económicos, sino que la vida de alguna forma se abre camino para ofrecerme todo aquello cuanto necesito, ¿vale? Que vuelvo a repetir, muchas veces no coincide con aquello que yo quiero, ¿vale? Y finalmente tengo una capacidad de adaptación tremenda, ¿no?, al lugar en donde la vida me invite a estar o me imponga, entre comillas, a ojos del ego, estar, ¿no? Cuando yo voy evidenciando eso, Miriam, me voy dando cuenta de que realmente hay algo que me está sosteniendo, hay unos códigos
que yo he podido leer y a los que me he podido sumar para comenzar a replicar a voluntad estos resultados, y es entonces cuando me voy alineando con el ser que soy ya, ¿no? Entiendo perfectamente lo que me dices, ¿no? De hecho, la comprensión de las leyes universales, la comprensión de la ley en sí mismo, siempre suscita una crítica que para mí fue fundamental, ¿no? Es decir, si existe Dios, si existe el amor, ¿por qué ocurren las guerras, ¿no? O de otra forma, ¿por qué ocurren cosas malas a personas buenas? Bueno, pues todo, absolutamente todo, está registrado en las leyes, porque ocurre aquello que debe ocurrir, que no coincide muchas veces con aquello que yo querría. Pero ¿cuántas veces cada uno de vosotros, de vosotras, ha mirado atrás y en aquellos conflictos, en aquellas crisis, en esas noches oscuras del alma, aprendimos muchísimo más que en periodos cómodos que no nos llevaron tampoco a ninguna parte más que al disfrute, que obviamente lo valoramos, ¿sí? Sí, muchas gracias, Julio. Sí, lo entiendo perfectamente y además que, como tú dices, lo de los resultados lo vamos viendo. Lo que pasa es que, de primera, si no sabes la existencia de las leyes universales, que yo ya desde el año pasado asistí a las charlas y un poquito estoy en ello, pero sé muy poquito, Sí. tú no te planteas ni por qué es. O sea, si no sabes, es como las matemáticas, si no sabes sumar, no te das cuenta de que coincide siempre que hagas la misma operación. ¿No? Dices, ay, que es casualidad o no. Pues esto es lo mismo, es como... ¿Esto será que voy bien? Esto no sé si se llaman universales o no en mi cabeza previamente, pero es como, yo creo que voy bien porque me va bien, ¿no? Y ya está. Pero saber si eso tiene que ser de esa manera o podría haber sido de otra, esa era, bueno, era y sigue siendo mi gran duda. Y luego el confirmar que todo siempre es de esta manera porque tiene que ser y no porque es casualidad, ¿no? Que es justo el título del módulo de la charla de hoy, ¿no? Claro, Un poco eso. claro. Este es el tema, Miriam. Se trata no solamente de comprender cognitivamente, aquí os he dado, como digo, una pincelada muy naif de lo que es toda esta información, ¿vale? Pero se trata no solamente de comprender a ese nivel, como digo, sino de convertirnos en la información. Y la única manera de convertirnos en la información es entrando y entrenando en todo aquello que se propone aquí, ¿vale? No hay otra manera. En ese momento es donde yo puedo comenzar a verificar en primera línea que esto que ocurre es cierto. Porque desde mi ignorancia egoica hay veces en donde acierto y hay veces en donde puedo errar, ¿vale? Y cuando acierto digo, wow, qué bien me ha salido esto. Si me doy cuenta y hago un movimiento retrospectivo, me doy cuenta de que he estado alineado a la ley. Y de igual forma ocurre en la manera en la que cometo errores. Bueno, pues se trata de comenzar a tomar conciencia de aquello que la vida me trae con facilidad, de aquello que la vida se resiste para poder observar y para poder replicar resultados a voluntad. Esta es la idea. Los grandes maestros hacían esto, ¿no? Los grandes maestros hacían esto. Ya decía San Agustín algo así como no hacemos milagros en contra de las leyes, sino en cuanto a aquello que sabemos acerca de las leyes. ¿Vale? Es así, es así. El propio Einstein ya decía, Dios no juega a los dados, ¿vale? Estamos hablando de un religioso y estamos hablando de un científico en toda regla. Pero fijaos que los dos decían lo mismo de otra manera. Los dos sabían que no existía el azar, que no existían las casualidades, que existen las causalidades. Y ya lo hemos hablado en otros módulos, en esa causación descendente, esa causa incausada, que es el amor. Pero bueno, estamos donde estamos, así es que paciencia. Muchas gracias, Julio. Muchísimas gracias. A ti, Miriam. Buena tarde. Andrea, si quieres, haz tu pregunta, que creo que eras la siguiente en levantar la mano. Sí, hola Julio. Hola, Andrea. Mi pregunta es un poco, bueno, creo que
pues, estoy un poco en el mismo lugar de Miriam. Son 7 leyes, ¿no? Se me quedaron 3 que tú mencionaste, perdón, era correspondencia, evolución, armonía. Esas como que se me quedaron bastante, porque me quedé pensando en la evolución. Ya, Sí, la evolución, si no, para poder evolucionar, debes transformarte. Para que te transformes, algo tiene que pasar. Algo, estoy pensando en mí, lo relaciono en mi caso, ¿no? Porque igual que Miriam, digo, no pudo haber sido de otra manera. No puede, y creo que te lo he preguntado antes, Julio, también, ¿no? Has dicho que no. Pudo haber sido esto de otra manera, pudo haber sido menos. Pienso en Jaime, era muy joven, tanta su vida, todo, ¿no? Tan feo, tan cruel. Me cuesta decírmelo a mí misma porque hay cosas que estoy haciendo ahora que no hubiese hecho si esto no hubiese pasado. exacto. Hay cosas que siento más que veo, más que ver físicamente, como puedo tocarme las manos o puedo tocar cosas, siento. Es lo que decía, miran, ¿cómo sabemos eso? Es porque está mucho miedo, el que yo quiero que sea así, pero no puede ser así, porque lo que entiendo es que no pudo haber sido de otra manera, y me cuesta decirlo, Julio, porque no lo quiero, pero existen niveles. Mi pregunta más iba al nivel de evolución. Yo veo lo que tal vez, no sé, digo, me pongo a pensar, si tal vez nos hubiésemos peleado, hubiese aparecido otra persona y terminábamos y él se iba a hacer su vida y yo me quedaba con la mía. A veces digo, ok, eso hubiese sido menos doloroso. No lo sé, no lo he vivido, pero sí eso es otro nivel de evolución, que también un divorcio, una separación es fuerte, Claro. ¿no? Entonces, digo, hay niveles, porque si tú tienes, o todas estas leyes se aplican a todos, o puede ser que a alguna persona no se aplique tan severamente, o en lo absoluto la ley de evolución, o Sí. a todos nos cargan Mira, todos nos sí, caen todas. Esa era mi Andrea, pregunta. No. sí, te contesto porque lo que planteas es muy interesante. La ley es para todos, esto para empezar, es decir, no hay nadie en este mundo que esté fuera de la ley, no hay nadie en este mundo que esté fuera de ese triángulo. ¿Perdón? Y todas y cada una de ellas. Todas y cada una de ellas estamos sujetos a esas leyes inferiores en donde se vincula también la ley de evolución, es decir, ley de evolución, ley de correspondencia, armonía y naturaleza están para ser gestionadas por los seres humanos. Es decir, es el campo de entrenamiento a través de las cuales nosotros vamos a ir trascendiendo hacia nuevos niveles de conciencia. Y esos niveles de conciencia que vamos a ir integrando a través de lo comprendido y que no es necesariamente cognitivo, sino celular, en ese momento comenzaremos a co-crear de alguna manera realidades diferentes. En la medida en la que vamos aumentando nuestro nivel de conciencia, vamos alineándonos más y más con el amor y por lo tanto nuestro destino cada vez es menor, es decir, aquello que se nos dificulta cada vez es menor y aquello que se nos facilita y que se pone al servicio para que lo transmitamos a los demás cada vez es mayor. Este es el punto, ¿vale? Con lo cual, claro que hay niveles de sufrimiento y esos niveles de sufrimiento van a estar directamente ligados con los niveles de ignorancia que tengamos. Y por favor, no entendamos la ignorancia como algo peyorativo. La ignorancia es falta de información, no es otra cosa. Fijaos que los antiguos maestros venían diciendo que necesitamos alrededor de 40.000 años terrestres para poder llenar ese archivo de conciencia y poder transmutar hacia otra dimensión y no tener que encarnar aquí. Eso suponen también, según los antiguos,
un promedio de 1000 vidas, 1000 experiencias de vida en este plano, ¿de acuerdo? O sea, imaginaos. La buena noticia es que creo que vamos bastante mejor, aunque eso no esté exento de vivencias que nos rompan, que rompan al ego. Y Andrea, aquí, bueno, en mi caso conozco perfectamente tu historia, los alumnos también, y sabemos que hay situaciones que son muy críticas al ojo, a los ojos del ego, por supuesto. ¿Vale? Porque esto no debería ocurrir. Ya lo ponía en otros módulos, ya lo comentábamos. Aquí en Occidente la gente se entristece cuando la gente muere, cuando las personas mueren. ¿Vale? En Oriente, en muchos países es al revés. Se entristecen cuando nacen y se alegran cuando mueren. Entonces, se trata de esto, ¿no? De observar un poco qué tipo de información tengo dentro y de no juzgar lo que acontece, de intentar no poner carga emocional, porque todo está sujeto por ley. Y esto de verdad que no sea una creencia, que no sea una creencia, que sea una verificación, abrazando también tu dolor, ¿eh, Andrea? Por favor. Eso me notó lo que decías tú. Alguien, quiero ver, un compañero, alguien dijo, es que no, lamentablemente el ser humano nosotros no lo vemos, porque no es algo que puedes ver o entender, es algo que solo puedes sentir. Y en mi caso, digo sentir porque hasta ahora no lo entiendo en un 100%, las clases y la maestría, Julio, me ayuda mucho, y todos ustedes, pero es algo que se siente, no se entiende. Y no lo sientes hasta que no te pasa algo que te rompe. Vuelvo y repito, me cuesta decirlo, pero es verdad, porque Andrea, no está acá. Y eso me está pasando, y todavía estoy descubriendo sí. Totalmente, pero estarás conmigo en que también es necesario tener un sustrato cognitivo, es decir, un discurso cognitivo para poder bajarlo al cuerpo, ¿vale? Por supuesto que es un sentir también, estamos de acuerdo en eso. Y Total. tiene que estar balanceado todo esto. Sí, totalmente. Yo sé que desde el ego es imposible entender lo que te ocurrió. Todavía no. Vale. Pero lo que sí puedo decir, tal vez, no sé, si me está ayudando a mí, al resto, y a los compañeros, es sentir. Esto es. No lo vamos a entender con esto. Y creo que yo no me hubiese dado cuenta, porque estaba todo en lo que yo quería, estaba en mi lugar bien, cómoda, no decía que estaba feliz, estaba perfecta, porque no era así, no es perfecto, pero sí, no, es que me pesa hasta decirlo, no me hubiese dado cuenta. Tú no estarías bebiendo ahora mismo y compartiendo esta información si no te hubiera ocurrido lo que te ocurrió. Eso para empezar. Y por ahí va ese tema de lo que preguntaba Miriam. Eso es. ¿Por qué? O sea, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo lo junto? ¿Cómo hago ese eslabón entre estas dos cosas? Claro, mira, la secuencia, y sin querer entretenerme mucho, porque vamos a tener todo el fin de semana, Andrea, ¿vale? Y hay personas aquí que no nos conocen y también me gustaría darles espacio si lo necesitaran. Pero básicamente dentro de la ley de evolución tuya estaba escrito el hecho de que tenías que tener este tipo de pérdida. En la ley de correspondencia estaba descrito la manera, el momento, quién, todo. En la de correspondencia. Y esto es difícil, es absolutamente difícil de entender desde el ego. Por eso la invitación es a alinearte a la ley, a las leyes universales, para poder evidenciar sus resultados, para poder verificarlos.
¿vale? Pero cuando uno está inmerso en el dolor, en un duelo como el que tú estás viviendo, lo único que te puedo decir es, te entiendo, te acompaño y te escucho. Es decir, a mí no se me ocurre hablar de las leyes universales a una persona que acaba de perder a un ser querido recientemente, ¿vale? No si esta persona me lo pide, claro. ¿Sí? Entonces vamos a dejarnos ahí por ahora, Andrea. ¿Vale? Gracias. Simplemente vamos a abrir esa posibilidad, ¿vale? Y ya está, no nos conflictuemos. ¿Ok? Y quédate con tu sentir, por supuesto que también es legítimo. Sí, gracias, Julio. Gracias. A ti, Andrea, un abrazo. Vamos cerrando micros, eso es. Por aquí veo Laura. Adriana. ¿Adriana? Hola, Hola, Adriana. hola a todos, buenas tardes desde México. A mí todas las leyes me han hecho algún sentido, por supuesto, pero me quedo con la ley de evolución. A mí me ha hecho mucho sentido porque yo juzgaba muchas actitudes, por ejemplo, de mi esposo, y tuve que vivir en carne propia eso que yo juzgaba para comprender, para entender. Y eso fue un brinco de mi propia evolución. No puede ser que aquello que yo criticaba y que yo juzgaba y que, en el caso específico del alcoholismo, por ejemplo, lo critiqué horrible, lo critiqué mucho, lo censuré, lo juzgué y luego me tocó para que yo lo comprendiera, ¿sabes? Y así como eso, muchas otras cosas que digo, no cabe duda, y siempre que me sucedían este tipo de cosas que yo criticaba, decía, lo tengo que vivir para comprender, para evolucionar. Lo tuve que vivir en carne propia y saber lo que se siente y saber cómo es estar del otro lado que yo juzgo o que yo juzgaba, porque ya no. Inclusive la muerte de mi esposo, ¿no? Fue algo que entiendo perfecto, que es algo que me sirve para evolucionar. Entiendo la muerte desde otro punto de vista. Entiendo que estoy sola, que ya no estoy compartiendo con alguien la vida. ¿No? Estoy sola. Y desde ahí aprendo también mucho. Y si algo he aprendido también es a no juzgar, a no criticar. No sé las circunstancias del otro. No las sé. Por lo tanto, mi comprensión, mi empatía aumenta con el otro. Eso es, Andrea. Adriana, perdón. Ahora ya tiene un nombre, se llama ley de evolución. Antes Eso no lo es. tenía. Lo Eso tenía es. muy claro. Eso es. Lo tenía muy claro, pero no tenía nombre. Ahora lo sé. Adriana, en la ley de evolución precisamente se permiten todas aquellas decisiones que los seres humanos queramos llevar a cabo. Ahí, en la ley de evolución, es donde se da el libre albedrío del que siempre hemos hablado. Y Exacto. todos los maestros ascendidos, todos los maestros de ley que llamamos, la vida en general, permite todo esto para que podamos aprender por contraste, para que podamos aprender por sufrimiento, igual que los que somos padres, dejamos a nuestros hijos en ocasiones, oye, puedan meter las manos en el enchufe, los dedos en el enchufe, porque de esa manera van a entender desde la experiencia que pueden hacerse daño, o meter la mano en el fuego, o cualquier otra cuestión. También estamos sustentados por esos maestros, ¿no? Que también nos acompañan, y desde esa ley de evolución se permite ese libre albedrío. Se permite el hecho de que podamos cometer errores para que desde el resultado derivado del error podamos redirigir nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento
y podamos alinearnos cada vez más y más a la ley del amor. Pero la ley de evolución, de evolución es la ley más controvertida, porque es donde se pone el acento en todo aquello que no debería ocurrir y sin embargo ocurre. Como digo, guerras, violaciones, pedrastia, asesinatos, todo está ahí. Todo se permite ahí para que en ese contraste podamos seguir evolucionando. Gracias, pues en Adriana. ese contraste agradezco a la vida que me permita vivirlo. Gracias Gracias a ti. por compartir. Si Gracias. veo a Blanca, ¿verdad? Sí, la siguiente sería Blanca. Sí. Adelante. A ver, bueno, aparte de muchas preguntas, dos, sobre todo. Has comentado que hay unas leyes, las del triángulo superior, que comentabas, en que esas no se pueden como cambiar. Son como que se mueve así el universo y no está en lo terrenal de lo humano, ¿no? ¿Es así? Sí. Y entonces ahí me ha venido a mí que la ley de la polaridad es algo que es inevitable, entonces. Pero, bueno, que no se puede evitar, que aquí hay polaridad. Pero, ¿qué significa todo este movimiento en cuanto a que hablan de una nueva humanidad donde no hay polaridad? Entonces no lo entiendo, porque yo sí que veo cómo se va sanando lo femenino y lo masculino en cada uno de nosotros y que eso también ayuda a elevar la conciencia. Y entonces, entonces que va a haber una nueva humanidad donde no hay polaridad, porque entonces ahí estás al servicio, es una conciencia superior. Y de esto que hablan, de esta nueva conciencia que se está despertando y que es la alquimia, bueno, este amor yo no sé, a veces veo que cuando hablan del matrimonio ese sagrado o alquímico, yo lo veo como cuando tu ego se une al alma, al contrato, bueno, como ese matrimonio sagrado con tu alma, que por fin la ves, la entiendes y te unes a ella y caminas desde esa unión, ¿no? Que sería como justo eso, ¿no? Pues sí. La polaridad unida. Entonces sí. eso sería una... eso... Sí, tendemos, Blanca, es así, es polaridad y esto es una... Sí. Vivimos en un mundo dual. Vivimos en un mundo en donde obviamente tú eres mujer, yo soy hombre, es decir, hay un principio activo y un principio activo masculino, un principio activo femenino, ¿vale? Se trata de que en la medida en la que yo comienzo a observar el mundo sin ningún tipo de juicio, yo voy a ir yendo de esos dos polos, positivo y negativo, voy a ir ascendiendo hacia un polo que no es ni positivo ni negativo. Es decir, ese lugar en donde no hay carga emocional, sino que las cosas son como son, ¿vale? Por eso se habla de la androginia también, es decir, no hay ni carga positiva ni carga femenina, ni carga negativa, ni femenino ni masculino. Es decir, que es lo uno y lo otro a la vez. Pero para esto, claro, ya estamos hablando nos estamos adentrando en terrenos de física cuántica, ¿vale? La propia filosofía del Advaita hablaba de esto. Advaita significaba no dualidad. ¿Eso puede ocurrir en este universo? Si es una... Bueno, habrá que... Esto hoy en día no es posible, por razones obvias, ¿vale? Pero de lo que se trata es de aumentar nuestro nivel de conciencia poco a poco, o de la manera en la que tenga que ser, para que se genere un patrón atractor lo suficientemente potente en muchos individuos y de esa manera la frecuencia planetaria también pueda aumentar y con ese aumento pueda cambiar realmente el contexto consciencial. Pero eso se da en un ejercicio de introspección, en donde cada uno de nosotros, de manera individual y a la vez de manera colectiva, vamos a hacer un trabajo hacia esa evolución, hacia ese amor, ¿no?
pero hoy por hoy es obvio que esto no es a partir del cuarto nivel de conciencia que ya describí en el segundo de los módulos, cuando comenzamos ya a despegar realmente, ¿no? Pero el camino es hacia ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ese trabajo, como me has dicho, esto no va a cambiar la dualidad polo, pero sí que es... Sí, pero es que no es lo mismo la ley de la polaridad, entendiéndolo en ese triángulo superior, ¿vale? Que la dualidad, entendiendo aquí el juicio egoico, ¿vale? Ahora lo entiendo. Entonces el triángulo superior vendría a hablar de la creación, ¿vale? Y eso es inmutable, ¿vale? Y el triángulo inferior hablaría de la comprensión de la creación. Es decir, nosotros estamos comprendiendo la creación a través de nuestros aciertos y a través de nuestros errores, ¿vale? Este es el... Sí, ahora lo he entendido. La dualidad es del ego. O sea, que estos polos grandes no es algo que debe ser así, sino que es generado desde... por un juicio interno. Desde una baja conciencia, porque está siendo desde la conciencia del ego, de las heridas, de que no tienes integrado, o sea, bueno, los femeninos de donde venimos, que estamos trascendiendo, y eso es terrenal. O sea, eso sí va a trascender aquí en la Tierra. Efectivamente. Está haciendo ahora. Vale. Y luego, cuando hablas de co-crear, ya lo último, lo de co-crear realidades diferentes a partir de que llegas a un momento, ¿eso no está predestinado también, lo que vas a co-crear? Porque dices, bueno, puedes co-crear realidades distintas. Sí. Estamos predestinados a, bueno, pues a convertirnos también en algún momento, no desde la Blanca que eres ahora o desde el Julio que soy, pero estamos predestinados también a abrazar esa energía de maestría en donde realmente se puedan dar se puedan administrar los eventos de pedagogía para otros seres menos evolucionados, sin que tenga esto una carga peyorativa, por favor, están en otro lugar, ¿vale? Pero sí, tendemos hacia todo esto. Pero bueno, queda, ¿eh? Bueno, tenemos una... Sí. Gracias, Blanca. Tenemos una pregunta que han lanzado a través del chat de Silvia García, que dice... Leo tal cual, pero Julio, la adaptación y la aceptación de todo lo que sucede por mediación de estas leyes universales no nos puede llevar a demasiado conformismo. ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a situaciones injustas o a personas que nos generan un conflicto? ¿Cómo luchamos contra esto sin sufrimiento? Claro, a ver, es que aquí se abre un amplio debate, ¿no? Un amplio debate. Lo primero es que nos alargamos muchísimo, pero no se trata de luchar. Esta no es la propuesta. Se trata de aceptar, y aceptar no está vinculado con la pasividad. Es decir, nosotros podemos hacer, ¿vale?, entendiendo que el resultado que devenga de esa acción pueda ser el que sea, ¿vale? Bueno, hay otro tipo de leyes, no solamente las 7 leyes universales que os he comentado, sino que hay otro tipo de leyes que van a poner a prueba nuestra perseverancia versus nuestra terquedad, ¿vale? Y nos vamos a dar cuenta que todo aquello que fluye fácil está con la ley, y todo aquello que se resiste de una manera continuada en el tiempo está fuera de la ley y no debe darse. Es decir, vuelvo a remontarme a lo que decía en un principio. Una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que necesito. Lo que quiero es aquello que no tengo, y lo que necesito es aquello que tengo, aunque a mi ego no le guste. Vuelvo a repetir. Por lo tanto, la lucha me va a posicionar en la lucha frente a las injusticias, que en realidad no existen las injusticias, ¿vale? Lo que existen son las correspondencias. Cuando yo me posiciono desde la injusticia, me voy a poner en un lugar
de vengador, ¿no? Un lugar en donde me voy a conflictuar conmigo mismo, voy a perder energía, cada vez voy a ser más secuestrado por mi cerebro reptiliano y voy a ser mucho más reactivo, y los resultados que se van a derivar de todas estas acciones no van a ser de amor, ¿vale? Porque me voy a meter en líos, ¿vale? Entonces, para aceptar no hace falta luchar. Para aceptar lo que hace falta es comprender. Y para comprender necesito romperme a veces y llegar a unos niveles de sufrimiento tan brutales que sea imposible no abrirme a otra información, ¿sí? En el mundo de la ley universal, en el mundo de la espiritualidad, no existe ni la injusticia, no existe ni la culpa, no existen muchísimos de los conceptos que hemos ido tildando a través de todo el compuesto egoico que somos, ¿vale? Es difícil abrirse a esta información, claro que es difícil. Matan a un hermano y obviamente lo primero que sale es la reactividad egoica frente a aquel ser querido que me han quitado. Pero cuando uno comienza a entrenar en este camino, bueno, pues comienza a vivir realidades muy diferentes y los niveles de paz interior, de felicidad interior, de espíritu de servicio se van acrecentando, y es entonces cuando sé que estoy alineado a la ley, ¿no? Sé que ahora mismo es muy difícil de entender esto, Silvia, no sé de dónde vienes, en fin, entiendo perfectamente la pregunta que me haces. Yo creo que todos aquí hemos vivido esta sensación de injusticia y de dolor, por supuesto, pero te doy la respuesta desde las leyes espirituales y la respuesta desde los grandes maestros. Muy bien, pues muchas gracias, Julio, y a todos por vuestras preguntas, a todas. Hay algunos comentarios más que han hecho en el chat, no sé si quieres que lea alguno. Bueno, por ejemplo, a ver, cuando hablabas de allá donde fueres, haz lo que vieres, Andrea lo ha traducido al inglés, que es when in Rome, do as Romans do. Gracias por la traducción, que literalmente sería, bueno, Así se dice en Roma, algunas partes. haz lo que hagan los romanos, ¿no? Rubén Jiménez ha dicho, a veces lo que creemos que es lo mejor para nosotros es un momento. A veces lo que creemos que es lo mejor para nosotros en un momento no necesariamente es lo que nos va a beneficiar a largo plazo. Efectivamente, Rubén, es así, ¿no? Lo que pasa es que el ego es caprichoso y tiene claro en su agenda que es aquello que es bueno para él, ¿no? Pero bueno, con el tiempo muchas veces nos damos cuenta de que efectivamente tanto aquello bueno que creíamos y queríamos que sucediera no es tal, y aquello malo que sucedió al final se convierte en una oportunidad de aprendizaje y una trascendencia tremenda, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos aprendiendo todos, ¿no? ¿Puedo decir algo rapidito, Julio? Sí, Andrea. Es como lo entiendo en el ejemplo de la pregunta de Silvia. A mí me pasa que quiero ir a matar, no, quiero ir a matar a quienes hicieron esto, que es lo lógico, obviamente, la familia, todos. Y digo, pero no soy yo. Entonces, cuando siento eso, quiero matar, quiero que sufran, quiero que vivan lo mismo, es como que me lleva al piso el dolor, la tristeza, y cuando levanto la cabeza, lo único que puedo ver es cómo hago todo lo contrario, cómo hago el bien, cómo puedo ayudar a alguien, cómo puedo ayudar a un animal, a un perro. Entonces me pasa eso y es una lucha constante. Por eso digo que lo sientes, no lo ves, no lo entiendes, porque solo se siente. Tú quieres ir a matar, pero al momento en que sabes que no puedes ir a matar porque eso no es tu esencia, no eres tú, sino que vas a hacer algo bueno y te obliga a hacer algo bueno. En mi caso particular, ayudo a estudiantes, ayudo a mi familia, a mi mamá que está enferma, a perros de la calle. Ayer recogí uno, por ejemplo, y sentí esas ganas pero es una fuerza que te sale. Entonces, esto, lo feo, lo horrible que nos pasa,
te ponen esa que dice Julio, ¿no? ¿Qué decides? El libre albedrío, ¿no? Decides por el camino bueno quién eres tú o por lo que te está haciendo reaccionar. Entonces ahí viene y eso es lo que estoy entendiendo yo, pero creo que ahí hay un punto de inflexión y un punto en el que tú decides y esa es la verdad, eso es lo que sientes, es lo que te lleva, porque preguntas, ¿cómo luchamos contra esto sin sufrimiento? No, tienes que sufrir, pero tienes que vivirlo, si no, ¿cómo te sientes? Pero lo que sucede es eso, lo que sucede es que te ponen ese punto que decides, y cuando decides, sabes que creces, subes o evolucionas, como lo quieran llamar. Eso es lo que ahí está, Andrea. El propio Jesús de Nazaret, y sin querer ser aquí, ponerme en situación de religioso ni nada parecido, decía esto, ¿no? Si te dan en la mejilla, pon la otra, ¿no? Ofrece la otra. Tú de alguna manera estás eligiendo con estas acciones el camino del amor, ¿no? Porque ante cualquier evento yo puedo escoger el camino del orgullo o el camino del amor, ¿no? Una frase que dice, allí donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Es difícil en tu situación, es difícil en muchísimas de las situaciones que hemos vivido, pero al final es una decisión propia y ahí es donde estriba el libre albedrío. Si tú has sido capaz, Andrea, de no hacer el movimiento egoico, vengativo, que te pedía a gritos tu cerebro reptiliano, comprensible absolutamente, y estás en este camino ya, creo que has escogido el camino del amor, ¿vale? Así es que muchísimas gracias. Yo creo que con esto terminamos ya. Agradeceros vuestra presencia una vez más a esta charla titulada Las casualidades no existen, conoce las leyes universales. Me gustaría terminar con una frase también que decía Einstein, que rezaba así, ¿no? La sincronía, la casualidad, es la manera en la que Dios se mantiene oculto. ¿Vale? Yo creo que esto resume muy bien todo lo que hemos estado hablando en la tarde de hoy. Os espero a los alumnos y a las alumnas el fin de semana para poder seguir profundizando con todo esto, todos los postulados, y para comentar en vivo, bueno, muchísimas de vuestras vivencias para que podamos seguir creciendo juntos. Y a los demás os envío un abrazo también muy grande, de corazón. Cuidaros mucho. Gracias a Mil todos. gracias. Gracias, Julio. A vosotros. Chao. Buenas noches. Gracias.